Augusto Roabastos. La hemos presentado también en el Alto Paraná, que es el escenario de la novela, ya que bueno, la novela hace un juego de ficción sobre mucha realidad al hacer un encuentro que entendemos que no existió en la vida real, pero me parece que hubiera sido muy lindo que exista, entonces la hice posible a través de la literatura, en donde uno de nuestros ídolos, Rafael Barret, el gran periodista, columnista, artista, en 1908, cuando va a investigar en el terreno la esclavitud de los Bensú, es descubierto, golpeado, casi muerto. Unos contrabandistas y los propios Bensú le ayudan a escapar y lo traen hasta Puerto Bertoni, que está ahí aguas abajo de la Turbucú, que hoy Hernandarias, de Itacuril, que era la sede de la industrial paraguaya. Estamos hablando de 1908, principios del siglo XX. Y bueno, lo desembarcan en Puerto Bertoni y lo recibe Moisés Bertoni, que justo en esa época estaba medio solo porque su familia había ido de paseo a Brasil. Y bueno, se da ese encuentro entre Barret y Bertoni. Algo que se me ocurrió una mañana estando justamente allí en Puerto Bertoni, donde hay una casa museo que ahora, después de la pandemia, permanece inexplicablemente clausurado por problemas internos de instituciones del gobierno. Y bueno, estando allí dije, ¿cómo habrá sido cuando Barret vino para hacer su gran denuncia, ese reportaje, Lo que son los yerbales, que se publicó en junio de 1908 en El Diario, que era en ese momento creo que el periódico más importante. Y bueno, yo me imaginé que fue a la zona a hacer un reconocimiento del terreno para poder tener los datos que con tanta precisión contaba. Y ahora Bertoni era vecino de toda esa zona. Y bueno, ¿cómo habrá sido ese encuentro? Y de eso trata la novela. Como digo, es ficción, pero trabajado sobre muchos documentos de la realidad a la que pude acceder por un lado, desde que le leí acá al profesor Miguel Ángel Fernández y a Paco Corral y a Alfredo Seifer y otra gente que lo sacaron del olvido a Rafael Barret, porque hasta entonces no se hablaba de Barret. Yo creo que el gran mérito del maestro y de otra gente fue justamente ponerlo de moda otra vez a Barret, y hoy hay varias obras. Está la novela de Alcibiades, la novela de Alfredo Boxia, están obras excelentes de una autora uruguaya, hay mucho sobre Barret hoy, ¿verdad? Creo que va a seguir escribiéndose y reeditándose sus propias obras. Entonces era un poco la manera de hacer ese homenaje con esta novela, y aparentemente le gustó a la gente del jurado y se dieron el primer premio. Lo cual me pone un poco otra vez de regreso a la literatura, porque yo he escrito dos novelas muy adolescentes, le llamo yo, en el 95 y en el 2005. El primer vuelo del pájaro campana, El país en una plaza sobre el marzo paraguayo, pero era más como novelas donde yo intuitivamente, jugando sin haber tenido ninguna práctica de narrativa, de técnicas de escritura, ¿verdad? Lo había hecho como muy... Y después me señalaron que tenía varios defectos de estructura y cosas así, ¿verdad? Pero creo que son válidas por ser un poco obras del momento. Y después dejé eso y me dediqué más a lo que más sabía, que era la investigación periodística, y he visto que tenía más impacto que la literatura, que lamentablemente estas obras como Mengele en Paraguay o EPP, Historia no autorizada, que son obras de no ficción, ¿verdad? Son novelas de no ficción, las escribo como crónica usando el estilo literario, pero todo es documentado, todo es comprobado. Y realmente fueron los libros que más impacto tuvieron, que más ventas tuvieron, y estaba decidido a seguir en esa línea. De hecho estoy siguiendo en esa línea porque muy pronto voy a publicar el tercer libro de esa trilogía, que es un poco la historia de las violaciones de niñas durante la dictadura. Un libro que creo que vamos a presentar en 1 o 2 meses. Y tengo el gran desafío de escribir la historia del narcotráfico en Paraguay. Así que van a ser como 4 libros de investigación periodística. Pero viendo el impacto que tuvo esta novelita, estoy ya trabajando sobre otra novela también en paralelo.
Pero mientras tanto también les quería presentar el libro que acabamos de publicar hace un mes por ahí. Como ustedes saben, yo con mi esposa y con un grupo de amigos diseminados por todo el país, tenemos un nuevo sitio digital periodístico emprendedor que se llama El Otro País. Lo pusimos en línea el 26 de abril, Día del Periodista del año pasado. Este año va a cumplir su primer año y tratamos de contar ahí lo que se llama periodismo de soluciones. Es una tendencia nueva donde se busca que no se cuente ya tanto los problemas, las denuncias, que a mucha gente ya como que le pone un poco diciendo todo es negativo, denos un poco de esperanza. Entonces esta tendencia busca, en lugar de contar el problema, contar historias de gente que intenta encontrar soluciones a ese problema. Y esa es un poco la nueva línea de hace 5 años empezó a crecer la Fundación García Márquez, una de las que más la promueven, pero ya medios grandes como El País, el New York Times, tienen ya secciones y gente que están haciendo esta línea de periodismo. Nosotros fuimos los primeros en hacerlo en Paraguay, en un medio todavía chiquito, de hecho a pulmón, y hicimos un juego, ¿verdad? Como un medio nativo digital, usamos mucho el lenguaje multimedia y decidimos hacer el primer libro impreso, que además es con nuestro sello, El Otro País, Niñera y Haití, una librería, como se llama, una edición independiente, donde recopilamos algunos de los reportajes ya que estaban en línea en el sitio, pero apostamos a un reportaje inédito para el libro, que se trata de la lucha social de gente que en este momento me parece uno de los fenómenos más interesantes que está ocurriendo en Paraguay, y mucha gente no tiene una visión todavía de lo que está pasando, de gente que en principio mamá cultiva, granja madre, están peleando por el cannabis medicinal. Hace 2 años la Senat fue y desarmó todito y como si fueran narcotraficantes lo llevó preso a Juan Quizás Cabezudo, al otro productor de Ciudad del Este, y lo procesaron. Y bueno, ahí hubo una reacción de un sector de la sociedad y se logró como que parar eso. ¿Qué hizo Juanqui? Se fue al norte, donde están estas comunidades campesinas, luchadoras, que conquistaron su tierra propia, como Agüerito, Taba Guaraní, les propuso trabajar juntos, y hace 1 año tienen un invernadero donde cultivan marihuana de alta calidad para fabricar aceite artesanal. Hay una ley nueva en el 2017 que el Estado tiene que garantizar la distribución gratuita del aceite medicinal a más de 2.000 personas que la necesitan por diversas enfermedades, pero el Estado no cumple, ¿verdad? Lo que le dio licencia a 12 laboratorios y los 12 laboratorios monopolizan y cobran muy caro. El primer aceite que trajeron a Estados Unidos se compraba casi 2 millones de guaraníes, y la gente que tiene esta necesidad es muy humilde. ¿Qué hace este grupo? Producen artesanalmente, no es certificado por Dinavisa y todo eso todavía, ¿verdad? Por lo tanto se podría decir que es ilegal, pero ellos están peleando y muchísima gente lo compra a 50.000 guaraníes el frasquito, tanto de la crema como el bueno. Nosotros fuimos y encontramos eso y hicimos un documental de 40 minutos. Entonces en el libro, además del reportaje escrito que pueden ver, que no está todavía en el sitio, para el libro, con un código QR, con su celular, pueden ver una película de 40 minutos donde se cuenta con más detalles toda esta odisea. Y hace apenas 3 o 4 domingos se produjo la primera cosecha pública de marihuana en Agüerito. La gente fue acá con un micro de turismo y muchos fueron por su cuenta, y había más de 300 personas aprendiendo a cosechar las flores de marihuana de una chacra experimental y viendo cómo se fabrica el aceite. Estuvo gente de la Senat de incógnito, estuvo policía, porque estuvieron algunos legisladores, concejales, y fue muy interesante porque si hubieran querido, hubieran podido ir y llevarnos a todos presos, porque yo estaba allí, porque la ley de la época de Stroessner sigue diciendo que si vos tenés 2 plantas de marihuana en tu casa, te pueden llevar 20 años preso. Esa ley hay que derogarla, ¿verdad? Porque bueno, y eso es un poco un proceso social muy interesante que está cambiando la cultura de la gente. Y de eso trata nuestro libro, que tuvo mucha repercusión cuando lo sacamos, y hoy lo estamos sacando.
40.000 guaraníes cuesta este libro, es una edición casi popular, por decirlo así. Esto está vendiendo 12.000 libros a 60.000, acá en la mesa también lo tienen. Y bueno, eso un poco son nuestros aportes actuales, ¿verdad? Dentro de un proyecto de varios libros que yo con mi equipo, con mi esposa, seguimos trabajando. Les cuento que ese libro que hace rato les debía a mucha gente, de las niñas violadas durante la dictadura, es una historia contada en fragmentos, en parte todavía. Está la historia de esta que ustedes conocen, Una rosa y 1000 soldados, de Julia Osorio Gamecho, que ella la contó con mucha valentía, pero hoy está agotado y ella no quiere más que se publique porque le acosaron mucho, le amenazaron mucho, y bueno, dijo, quiero ya paz y tranquilidad, ¿verdad? Pero ya contó su historia y está en la Comisión de Verdad y Justicia. Está otra mujer que no quiso dar su nombre, pero habló en la radio, habló en el documental Calle del Silencio de José Licechi. Ella le llamamos María, también está su historia. Está la historia de Malena Ashwell, que salió en el Washington Post en el 75, donde ahora yo cuento un poco la historia completa de eso. Y hay varias otras historias que fuimos recopilando que son inéditas. Entonces creo que va a ser un libro que va a permitir tener una visión general de una etapa muy terrible de la dictadura, porque con el doctor Uiburu, por lo menos más de 1000 niñas habrán sido víctimas de violación, de secuestro, de armar tipo harén, por lo menos en 6 lugares. La casa de Popol Perriera en Sajonia, la casa que está hoy en Itanramá, que es un salón de actos de y ahí se violaban niñas. Y bueno, de eso vamos a hablar durante cuando publiquemos el libro, pero veo gente que se va y se casa allí, gente que se supone defensora de derechos humanos, y los invitados cuando empiezo a ver, o sea, ¿cómo que te vas a ir a farrear en un lugar donde se violaban niños? O sea, creo que hay una gran incoherencia de algunos amigos y no se puede decir que no sabía. Había otro local en la quinta del coronel Manito Duarte en Cacupé, había otro local ahí que ahora está en venta, Villa Popol, subiendo el cerro Cacupé, la casa de Isatí, donde vino Julia a reconocer después de casi 40 años. Entonces, son lugares que existen y la gente puede conversar con los vecinos y te cuentan las historias. No quieren dar su nombre porque siguen teniendo miedo. Eso es también terrible. A 35 años de la caída de la dictadura la gente sigue teniendo miedo. Por eso yo creo que este libro, tanto la literatura como el otro, y lo que van a venir después, apuestan a eso, a rescatar la memoria, a hacer que la memoria sea literatura o de ficción mezclada con realidad, o de no ficción, que es también un género que en Paraguay se desarrolló poco y que me interesa seguir profundizando. Hay demasiadas historias para contar. Recién con el profesor estuvimos hablando de los proyectos utópicos, de la gente que vino a Paraguay a querer crear una colonia socialista, utópica, y hubo de todo, ¿verdad? Nueva Germania era un proyecto neonazi, Nueva Australia era un proyecto anarquista, Bertoni vino, bueno, ese era socialista, Bertoni vino con un proyecto anarquista, y él me contaba que también alguien que estuvo en la Comuna de París, que estuvo por acá, así que ya estamos proyectando con él contar esa historia. Y hasta esto que vienen ahora del Paraíso Verde, que están en Casa Paz, que son los no antivacunas, etc. Es también una utopía, para que vean que hay utopía de izquierda, de centro, de derecha, y todos fracasan o fracasaron por la misma situación. La dureza de la naturaleza, ¿cómo te iba a decir? El estar aislados, el contacto duro con una cultura que no conocían, y finalmente casi ninguno de estos proyectos llegaron, salvo quizás la de los menonitas, que es una utopía religiosa y que por lo menos del Chaco lo transformaron, pero con muchas críticas también. Entonces todas esas son historias que en Paraguay tienen un carácter mágico y que están ahí para novelarlo, para contarlo, para ponerlo en libros. Así que un poco de eso es mi aporte, creo, y con gusto, si por ahí alguien quiere preguntar algo para ir cerrando este encuentro, con mucho gusto. Eso es lo que venimos a presentarles. Como le dije, el libro está en la mesa, también está acá, si alguien lo quiere. Yo quiero decir algo. Sí, cómo no. Mejor a mí con los añejos. Primero te quiero felicitar, porque yo ya leí el libro
el Azul y rojo interminable, ahí, ¿verdad? sí, el interminable Barret, de verdad. Me ha gustado. No, yo quería decirle más que yo pienso que podría ser cierto que se encontraron en algún momento. Porque yo he visto en el rojo y azul que hay notas sobre este Bertoni y Barret, Barret estuvo escribiendo por allí. Yo pienso que en algún momento se habrán cruzado. Eso no quería decirte y te felicito por tu imaginación. Gracias. Bueno, Mara rescata la epopeya del periódico semanario Azul y Rojo, donde Barret escribía y donde Bertoni también escribía. Y lo que encontré fue, porque investigué mucho, es la obra que hacen estos italianos, que hacen una biografía excelente de Bertoni. Ellos lo que cuentan es que, de hecho, Barret tiene varios escritos sobre botánica, era un apasionado sobre el Cojañaná, sobre las hierbas paraguayas, y en algún momento tenía que encontrarse con Bertoni. Hay una carta donde le escribe al presidente del Banco Mercantino, uno de esos bancos, el Banco Agrícola, creo, pidiéndole encontrarse con Bertoni. Y le dicen que sí, pero después le cuentan a Bertoni, o sea, le escriben a Bertoni diciendo que Barret había pedido entrevistarse con él y probablemente viajar hasta allá. Pero después le avisan que lamentablemente falleció ya en Francia un poco después. Entonces ese encuentro entiendo que quedó pendiente. Pero los dos son anarquistas, o sea, Bertoni era anarquista en su juventud y viene al Paraguay enviado por Reclus, que era también botánico, geógrafo, y Barret se hace anarquista ya estando en Paraguay, ¿verdad? Donde descubre justamente su sensibilidad social, toda su aproximación a los obreros. Entonces creo que es una historia que ojalá se haya conocido, ¿verdad? Pero por lo menos desde la literatura lo hacemos posible. Felicitarte, compañero. El aporte de Marihuana Ñemito. ¿Cuál sería el objetivo de la presentación impresa, por ejemplo, en formato libro? Sí, nosotros, como uno no puede vivir del medio digital es el libre acceso, nosotros no queremos nada que lo obstaculice, no queremos publicidad que te corte la lectura, entonces lo que hacemos es crear una línea de suscriptores. Y como a los suscriptores no le podemos ofrecer un contenido cerrado, lo que le ofrecemos es un libro al año por lo menos que vamos a imprimir y que le vamos a regalar antes de ponerlo a la venta. Entonces es una forma de generar ingresos para nuestro medio. Y además nos gusta jugar eso de un medio que sale, ahora todo es digital, todo es internet, pero el libro impreso sigue teniendo un valor muy especial, más para nosotros, ¿verdad? Que nos gusta leer el papel. Entonces es un poco un juego de eso, del digital vamos al impreso, el impreso te lleva a través del código QR, entonces a mí me encanta jugar con esa multimedialidad, si se puede decir, y creo que eso marca un poco lo que es la dinámica de la comunicación hoy día. Entonces eso es, pero ahora ya lo vamos a alzar también el mismo contenido y la película vamos a alzar en el sitio y estamos queriendo postularlo también a la Fundación Gao, al premio Gao. Pero esa es sirve como antecedente también de la sí, literatura. y sirve también, estamos probando un poquito qué pasa cuando nosotros editamos nuestro propio libro, donde pasamos un poquito sobre la intermediación de los amigos editores, ¿verdad? Y vemos que el retorno que tiene uno que publica y costea su propia edición, pues lo hacen muchos, obviamente te quedas con el 100% de lo que vendes. En el otro caso, hay distintas maneras de negociar, pero básicamente es el 10% lo que te pagan. Entonces es un poco esa prueba. No voy a dejar de publicar con mi editora, obviamente, pero vamos a seguir haciendo también nuestras ediciones propias. Y por ahí vamos también Yo lo que digo es que sirve como antecedente para la literatura, es como ejemplo la manual. Sí. Cuando nos propusimos, no era tanto la idea de eso, pero cuando hicimos la presentación del libro en un lugar que se llama Maimón, el Café Literario en Itagua, nos sorprendió la cantidad de gente, porque fuimos editando un libro cada semana y ninguno tuvo tanta gente como este libro.
Entonces vimos que hay toda una comunidad interesada en el tema, sobre todo en el uso del aceite de cannabis, en la crema y en otros productos, más allá de la gente que le gusta consumir digamos, por una cuestión de placer, ¿verdad? Que también por lo que esta gente está peleando, ¿verdad? La libertad de poder, sobre todo porque la marihuana, dicen, no tiene el efecto nocivo que tiene la cocaína y otros, ¿verdad? Entonces vimos eso, vimos que era una comunidad muy grande interesada en el proceso y que vieron que nuestro libro era un poco como la bandera de su lucha, ¿verdad? Que, como digo, no era nuestra idea al principio, pero eso también nos permite aportar algo en este proceso. Bueno, sí. Solo una pregunta curiosa. No sé si una de las casas donde se violaban niñas o se las juntaba para el señor dictador, es que yo tengo entendido que hay una casa en Quejuí entre 15 de agosto y la otra paralela. Una casa presuntamente, no, realmente era de Popol. Pero no sé si es la misma casa que vos mencionás, como entonces no mencionás esa casa. Bueno, yo te la puedo enseñar concretamente. Y todo el mundo sabía que casa de Popol. Esa casa no la teníamos, pero Julia Osorio, por ejemplo, habla de que cuando ella estaba en Laurel Field, en la quinta de Miers, le dijeron que había una casa en Barrio Obrero, donde también había, pero nunca pudimos precisar la dirección. Pero sí llegamos a precisar por lo menos 6 lugares, ¿verdad? 3 de Popol Ferrier, 2 del coronel Manito Duarte y 1 del coronel Miers, además de que tenía una propiedad en Huiratí, donde hacían las juergas, y lo que cuenta esta chica es que también mataban gente. O sea, llevaban y lo colgaban de los pies, le metían, y a ella le decían que estaba aprendiendo a bucear, pero después ya no lo veía la gente. Entonces ella, después de adulta, recién dijo que estaban matando a los opositores. Entonces son como historias muy terribles, y muchas de esas no están investigadas a fondo, ¿verdad? Porque fueron surgiendo así en relatos. Y bueno, eso un poco es la idea de hacer esta presentación esta noche. Muchísimas gracias. Gracias.